Y en Puerto Vallarta está el ex secretario de Hacienda, ex canciller José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI. Buenas noches, José Antonio. ¿Debe el gobierno mexicano debe el gobierno mexicano dejar las cosas como están y esperar al resultado del 1 de julio para retomar la negociación con el gobierno de Estados Unidos? Mira, el gobierno mexicano nunca puede, bajo ninguna circunstancia y en ningún concepto, dejar de trabajar por los mexicanos. No solo eso, tenemos que redoblar esfuerzos todos en unidad. En este momento difícil está en juego desde muchas perspectivas cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Pero estamos a un mes de las elecciones. Será otro gobierno, tú, López Obrador, Anaya, quien termine de negociar esto. La decisión unilateral de Estados Unidos, Ciro, tiene varios temas que preocupan. La primera, unilateral. La segunda, al amparo de una preocupación de seguridad nacional, como si uno pudiera tener preocupación de seguridad nacional por el comercio y con un aliado. Tercero, un mal entendimiento de cómo funciona el comercio. El acero y el aluminio es parte de los insumos de una cadena de valor norteamericana del que dependen miles de empleos. Y cuarto, estamos de todas maneras en la mesa del Tratado de Libre Comercio acompañados de Congreso y el sector empresarial. Todo eso tiene que continuar porque lo que está en juego son empleos de familias. No detener de ninguna manera la negociación y la acción de aquí al 1 de julio. Ni detener y sí en cambio ser muy agresivo en contestar. No podemos tener una negociación en donde de manera unilateral se ponen en riesgo empleos y se ponen en riesgo cadenas de valor y la competitividad de Norteamérica. Tenemos que ser claros, que ser puntuales y que multiplicar nuestras instancias de diálogo para que no solamente sea con la administración, sino con el Congreso, con la comunidad empresarial que hoy debe estar muy preocupada de que una decisión como estas ponga en riesgo lo que Norteamericana de manera conjunta y compartida está haciendo. López Obrador le pidió hoy al presidente Peña Nieto que busque a Trump, que se reúna con Trump. ¿Tú le recomendarías lo mismo? ¿Le pedirías lo mismo al presidente? Mira, yo creo que frente a una decisión unilateral, lo que toca es una respuesta en el mismo lenguaje, en el lenguaje arancelario, y lo que toca más bien es multiplicar los puntos de contacto para involucrar en este diálogo al Congreso, a los estados, a los alcaldes, a los empresarios, incluso a las comunidades de migrantes. Es un tema que afecta de manera integral la visión que tenemos de Norteamérica. Y siendo Norteamérica, o sea, algo que preocupa no solamente a las administraciones, lo que yo creo que toca a México es tener un diálogo más amplio, con más interlocutores para que podamos hacer balance a una visión que claramente no entiende ni el presidente Trump ni Andrés Manuel, cómo funciona el comercio internacional y cómo podemos lograr que Norteamérica en su conjunto sea competitivo. ¿No tendría caso entonces buscar en este momento al presidente Trump? Siempre tiene caso tener abiertos los canales de diálogo, pero frente a una decisión que ya se tomó y que fue unilateral, toca reaccionar como se hizo, pero más allá de reaccionar, toca tener muchos más canales de diálogo con muchos más actores que hoy deben estar preocupados de sentir que la industria aeronáutica, que la industria automotriz, que la industria de los electrodomésticos van a enfrentar en Norteamérica la desventaja de mayores precios que pudieran poner en riesgo esas inversiones, no solamente en México, sino en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y además hemos visto reacciones tanto de Canadá como de la Unión Europea que nos deben de preocupar respecto del rumbo que puede tomar la economía global por una mala comprensión del comercio y una búsqueda de regresar a economías cerradas que ya vimos que no dan buenos resultados para las familias y para los trabajadores. Gracias, José Antonio. Buenas noches. Muchas gracias, Ciro. Muy buenas noches. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.